¿Y si te dijera que la verdadera fuerza no se grita, se cultiva en silencio? ¿Y si el secreto de una vida plena no está en tenerlo todo bajo control, sino en saber dominarte a ti mismo? ¿Y si la sabiduría que buscas ya fue escrita hace siglos, esperando a que decidas aplicarla hoy? Lo que estás a punto de ver no es un simple video, es una invitación a regresar a ti, a redescubrir tu poder interior y a construir una vida guiada por la virtud, no por la inercia. A lo largo de este viaje, exploraremos las enseñanzas atemporales de Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, y al mismo tiempo, uno de los filósofos más humildes y disciplinados que han existido. Aquí no hablaremos de fórmulas mágicas ni promesas vacías. Hablaremos de autodisciplina, propósito, templanza, constancia y fortaleza, de cómo presentarte cada día con integridad, de cómo dejar de ser víctima y convertir cada dificultad en una elección moral. Descubrirás que los verdaderos cambios no comienzan afuera, sino en lo que decides pensar, sentir y hacer ante los desafíos diarios. Si estás cansado del ruido, de la reactividad, del caos que impone el mundo moderno, quédate. Este video es para ti, porque cuando eliges vivir con intención, incluso un día ordinario puede convertirse en un paso extraordinario hacia tu mejor versión. Encuentra tu propósito. En medio del ajetreo moderno donde cada día parece iniciarse con prisas, notificaciones y compromisos, detenerse a pensar en el para qué de nuestra vida puede parecer un lujo, casi una rareza. Pero para los estoicos, y en particular para Marco Aurelio, ese para qué era el punto de partida de toda existencia con sentido. La autodisciplina, ese músculo invisible que sostiene nuestras decisiones cuando la motivación flaquea, no nace de la fuerza bruta ni del control externo, sino de algo mucho más profundo: el propósito. Sin propósito, cualquier esfuerzo carece de dirección. Con propósito, incluso el acto más pequeño se transforma en una expresión de nuestra esencia. Marco Aurelio lo comprendía con una claridad admirable. En sus meditaciones escritas no como una obra para el mundo, sino como recordatorios personales, volvía una y otra vez a una idea fundamental: vivir de acuerdo con la naturaleza. Esta frase, en apariencia ambigua, encierra una sabiduría poderosa. Vivir conforme a la naturaleza no se refiere al simple hecho de existir en el mundo físico, sino a vivir en armonía con nuestra naturaleza interna, nuestras virtudes, nuestros valores, nuestro rol único dentro del orden más amplio de las cosas. Para él, descubrir el propósito no era una meta lejana reservada a los grandes momentos de revelación, sino una brújula cotidiana que guiaba incluso las decisiones más mundanas. Ese propósito no se definía por logros espectaculares ni por la aprobación ajena. No era fama, riqueza ni reconocimiento lo que determinaba su rumbo. Era más bien el compromiso silencioso de responder con integridad a las exigencias de la vida. Marco Aurelio se levantaba cada día no por ambición, sino por deber, porque sabía que el tiempo es limitado y que cada amanecer era una oportunidad irrepetible de ejercer la virtud. En esa práctica diaria de fidelidad al deber radicaba su grandeza. Cuando trasladamos esta enseñanza a nuestro tiempo, nos enfrentamos a una paradoja moderna. Tenemos más opciones que nunca, pero también más confusión. Nos rodean estímulos, caminos aparentes, metas impuestas desde fuera. Y entre tanto ruido es fácil extraviarse, desconectarse de lo esencial. Por eso el estoicismo cobra hoy una urgencia renovada. No se trata solo de una filosofía antigua, sino de una herramienta vital para recuperar claridad. El propósito, según esta perspectiva, no es una etiqueta que colgamos sobre nuestra vida, ni una declaración que repetimos en voz alta. Es una orientación íntima, una dirección que se siente antes que se formula. Para encontrarlo hay que mirar hacia adentro, preguntarse con honestidad y sin máscaras: ¿qué merece mi energía hoy? ¿Qué acciones están alineadas con el bien mayor, no solo el mío, sino también el de quienes me rodean? Estas preguntas repetidas con constancia funcionan como un faro.
Iluminan el camino cuando la niebla de la duda o el cansancio amenazan con desviar nuestro curso. Los estoicos sabían que la mente necesita estructura para no sucumbir al caos. Por eso recomendaban prácticas sencillas pero poderosas. Una de ellas es la reflexión diaria, tanto al iniciar el día como al cerrarlo. Al despertar, tómate unos minutos para formular con claridad la intención de tu jornada. ¿Qué deberes te esperan? ¿Qué virtud quieres ejercer hoy? Paciencia, firmeza, compasión. Al anochecer, repasa tus acciones con serenidad. ¿Has vivido de acuerdo con tu propósito? ¿Dónde te mantuviste firme y dónde cediste? Esta rutina no busca perfección sino conciencia, porque solo cuando somos conscientes podemos mejorar. Este tipo de reflexión no requiere rituales complicados ni grandes cantidades de tiempo. Basta con un momento de pausa, una libreta, un pensamiento sincero. Lo importante no es el formato sino la intención, y con el tiempo notarás una transformación sutil pero profunda. Tu día dejará de ser una secuencia de tareas para convertirse en una expresión de sentido. Lo cotidiano se elevará a lo significativo, y cada decisión, por pequeña que parezca, empezará a alinearse con ese propósito que poco a poco has ido descubriendo. Marco Aurelio, aun siendo el hombre más poderoso del mundo, en su tiempo, jamás se consideró por encima de esta práctica. Al contrario, comprendía que precisamente por su posición, tenía una responsabilidad aún mayor de actuar con propósito. Él no esperaba que el mundo cambiara para actuar con virtud. Actuaba con virtud para cambiar el mundo empezando por sí mismo. Esa es la esencia del estoicismo. Gobernarse antes de intentar gobernar cualquier otra cosa. Hoy tú y yo no necesitamos ser emperadores para aplicar esta sabiduría. Solo necesitamos voluntad para mirarnos con sinceridad, coraje para aceptar lo que encontramos y humildad para corregir el rumbo cuando nos desviamos. La autodisciplina florece cuando sabemos a dónde vamos. Y el propósito no es un destino final, sino una forma de caminar. Si cada mañana te haces la pregunta, ¿qué debo hacer hoy para honrar lo que realmente importa? Y cada noche te permites responder, he vivido fiel a mi propósito, estarás cultivando una autodisciplina sólida y transformadora. Una que no depende del ánimo ni de las circunstancias, sino de algo mucho más firme, tu convicción interna. Encontrar tu propósito no es una meta que se alcanza y se guarda como un trofeo en una estantería. Es una práctica constante, un diálogo diario con tu interior, y en esa práctica descubrirás no solo quién eres, sino en quién puedes llegar a convertirte. Porque al final, como bien sabía Marco Aurelio, no se trata de soportar la vida, se trata de vivirla con intención, virtud y propósito. Cuenta contigo mismo. Cuando todo a tu alrededor parece volátil, incierto o fuera de control, existe un principio estoico que actúa como ancla en medio del caos, la capacidad de contar contigo mismo. Esta idea sencilla en apariencia encierra una profundidad transformadora. No se trata de autosuficiencia en el sentido superficial de no necesitar a nadie, sino de una confianza interior cultivada con paciencia que te permite caminar firme, incluso cuando el suelo tiembla. Para Marco Aurelio, esta práctica no era un ideal inalcanzable, sino una necesidad vital. Gobernaba un imperio, sí, pero su mayor desafío no era externo sino interno, mantenerse fiel a sí mismo, en medio de la presión, el conflicto y las expectativas de todo un mundo. Contar contigo mismo es en esencia vivir arraigado a tu propio eje. Significa saber que más allá de lo que otros digan, hagan o esperen, tú tienes un terreno interno que nadie puede arrebatarte: tu voluntad, tus juicios, tus decisiones. Esa es para los estoicos la única verdadera propiedad que poseemos. Todo lo demás, las circunstancias, los resultados, la opinión ajena, está fuera de nuestro control y, por tanto, no debería gobernar nuestro estado interior. Esta distinción, que a primera vista puede parecer fría o distante, es en realidad liberadora, porque cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro,
Empiezas a construir una fortaleza real, no una fachada. Marco Aurelio reflexionaba a menudo sobre la importancia de cultivar esta fortaleza. Decía que quien se apoya exclusivamente en los demás para sostenerse, tarde o temprano caerá, pues todo lo externo es inestable. La verdadera estabilidad nace de la coherencia entre lo que piensas, lo que valoras y lo que haces, y esa coherencia se construye paso a paso, día a día, a través de actos pequeños pero consistentes de fidelidad a tus principios. La autosuficiencia estoica no es arrogancia ni aislamiento, es responsabilidad. Es saber que aunque puedes aceptar la ayuda de otros, el compromiso final con tu crecimiento y tu paz interior te pertenece a ti y a nadie más. Esta idea toma aún más relevancia en el mundo de hoy, donde las voces exteriores nos bombardean constantemente. Opiniones críticas, comparaciones, validaciones ajenas. Todo ello conforma un ruido de fondo, que si no aprendemos a filtrar, termina desconectándonos de nuestra brújula interna, y cuando pierdes el contacto con tu propio juicio, te vuelves vulnerable a las olas de la aprobación o el rechazo. Por eso el estoicismo insiste en recuperar la voz propia, en fortalecer ese núcleo interno que no se tambalea con cada viento emocional. Contar contigo mismo es escuchar más tu conciencia que tu entorno. Es aprender a confiar en tu discernimiento, incluso cuando contradice lo que parece ser la norma. ¿Y cómo se construye esta confianza interior? No con discursos ni declaraciones grandilocuentes, sino con la práctica constante de la virtud. Cada vez que eliges actuar con honestidad, incluso si nadie te observa, estás reforzando ese pilar interno. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, levantarte temprano, terminar una tarea, controlar un impulso, estás demostrando que puedes confiar en ti. Esas pequeñas decisiones cotidianas aparentemente insignificantes son los ladrillos con los que se edifica una vida firme, porque no hay confianza sin consistencia y no hay consistencia sin compromiso. La constancia, de hecho, es el secreto silencioso del poder personal. Mientras el mundo cambia, mientras los estados de ánimo fluctúan, mientras los desafíos aparecen sin aviso, lo único que puede darte estabilidad es tu capacidad de mantenerte fiel a lo que consideras correcto. Esta fidelidad a tus principios no se construye en un día, pero cada día suma. Y al mirar atrás con el paso del tiempo, te darás cuenta de que contar contigo mismo no era una afirmación teórica, sino una práctica vivida, una forma de caminar por la vida con integridad, dignidad y entereza. Además, cuando cultivas esta relación sólida contigo, desarrollas una forma muy particular de libertad, la libertad emocional. Ya no reaccionas de forma automática ante los elogios o las críticas. No dependes del ánimo de otros para actuar con propósito. No necesitas ser comprendido en cada paso para seguir avanzando. Esta autonomía emocional no te vuelve frío ni distante, sino más consciente y menos esclavo de las circunstancias. Es una forma madura de vivir, una que te permite estar presente en el mundo sin dejarte arrastrar por él. Marco Aurelio lo sabía. El verdadero peligro no es lo que sucede fuera, sino cómo permitimos que nos afecte por dentro. Por eso escribió con insistencia sobre el poder de uno mismo, sobre la importancia de proteger ese centro íntimo, donde reside la claridad, la virtud y la calma. Al contar contigo te haces dueño de tu paz. No necesitas que el mundo sea perfecto para actuar con rectitud. No dependes de que todo salga bien para mantener tu equilibrio. Esa es la gran victoria estoica. Ser invulnerable no porque no sientas, sino porque eliges responder con sabiduría. Y aquí aparece un detalle crucial. Esta práctica no es un acto heroico aislado, sino una decisión cotidiana. Puedes comenzar con pasos sencillos. Comprométete contigo mismo a realizar una tarea diaria y cúmplela sin excusas. Elige una virtud como la paciencia, la disciplina o la templanza y dedícale atención durante la jornada. Reserva unos minutos al final del día para evaluar si viviste de acuerdo con tus principios. No necesitas cambios drásticos, solo pequeños actos de coherencia
que refuercen la confianza en tu propio criterio. Al contar contigo no te cierras al mundo, simplemente te aseguras de no perderte en él. Y en esa certeza silenciosa, en ese compromiso inquebrantable con tu propio crecimiento, comienza a emerger una forma distinta de poder, una que no se impone sino que irradia, una que no grita pero transforma. Así es como se vive según la filosofía estoica, con los pies firmes en el presente, el corazón alineado con la virtud y la mente entrenada para responder con serenidad. Porque al final del día, cuando el ruido se apaga, lo único que realmente importa es que puedas mirarte al espejo y decir con tranquilidad: puedo contar conmigo. Preséntate cada día. La vida no se transforma en un solo acto heroico, ni se conquista en un momento de inspiración pasajera. Lo que realmente moldea nuestro carácter, lo que define nuestro destino, no es lo que hacemos ocasionalmente con fervor, sino aquello que hacemos con constancia. Los estoicos comprendían esto como una verdad esencial. El poder no reside en los grandes gestos, sino en el compromiso diario. Presentarse cada día con intención, con propósito, con atención plena, es una de las virtudes más discretas y sin embargo más poderosas que podemos cultivar. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones en un solo arrebato de claridad. Las escribió día tras día en los márgenes de sus obligaciones como emperador, como esposo, como padre, como ser humano. No buscaba la perfección inmediata, sino la coherencia silenciosa. Su práctica consistía en comparecer ante sí mismo con regularidad, aun cuando las circunstancias eran adversas, aun cuando la motivación flaqueaba. Porque entendía que la verdadera fortaleza nace en la repetición serena de lo esencial, en ese acto humilde y valiente de no ausentarse de uno mismo. En nuestra época, la constancia ha sido reemplazada muchas veces por la búsqueda ansiosa de resultados rápidos. Nos sentimos inspirados un día, pero al siguiente nos invade la desorientación. Nos proponemos metas ambiciosas, pero nos frustramos al primer obstáculo. En este vaivén emocional, el estoicismo ofrece una alternativa sabia y firme: establecer una rutina no como prisión, sino como camino de libertad. Porque quien se presenta cada día aún sin ganas, sin grandes luces, está construyendo algo profundo: carácter. Presentarse no significa lograr algo espectacular cada vez. No se trata de escribir una obra maestra diaria, ni de conquistar una cima en cada jornada. Se trata más bien de no desaparecer, de no renunciar a uno mismo. Hay días en los que la energía es escasa, el ánimo frágil, la mente dispersa. Precisamente en esos momentos, cuando menos lo sentimos, más cuenta el simple acto de estar ahí, sentarse a escribir. Aunque solo sean unas líneas, salir a caminar aunque sea por 10 minutos, dedicar tiempo a una conversación con presencia auténtica. Esos gestos pequeños, repetidos, silenciosos, son los que construyen una vida disciplinada. La rutina, entendida desde esta perspectiva, no es aburrida ni monótona. Es ritual, es una expresión diaria de lo que valoramos. Marco Aurelio lo sabía. Para él, cada día era una oportunidad para practicar la virtud, no en discursos, sino en acciones. Y no importaba cuán pequeño fuera el gesto, si se hacía con intención, era valioso. En eso consiste la práctica estoica de la atención plena diaria. No en estar en 1000 lugares a la vez, sino en estar realmente presente en lo que se hace, aunque sea sencillo. Porque cuando estás verdaderamente presente, el acto más ordinario se convierte en extraordinario. Imagina comenzar tu día con un pequeño ritual que te ancle al presente. Tal vez escribir una breve nota sobre tu intención del día, o simplemente respirar unos minutos en silencio antes de abrir el teléfono. Imagina cerrar la jornada con una reflexión breve. ¿Dónde estuve verdaderamente presente hoy? ¿Qué momento viví con plena conciencia? Estas prácticas no requieren horas ni retiros espirituales, solo requieren voluntad, y en esa voluntad se encuentra la semilla de la autodisciplina. Hay quienes creen que la grandeza está reservada para aquellos que logran cosas inmensas, pero los estoicos nos recuerdan que la verdadera grandeza está en sostener lo esencial cuando nadie mira.
en ser fiel a uno mismo cuando no hay aplausos ni recompensas inmediatas, presentarse cada día no como obligación sino como elección consciente, es una manera de vivir con dignidad. Y con el tiempo, ese hábito se convierte en identidad. Este principio estoico cobra un valor especial en un mundo saturado de distracciones. Vivimos bombardeados por estímulos que nos arrastran de un lugar a otro sin pausa. ¿Cómo encontrar claridad en medio de ese ruido? Volviendo cada día a lo fundamental, escogiendo aunque sea por unos minutos, conectar con aquello que realmente importa. No importa cuán ocupada esté tu agenda o cuán caótico parezca tu entorno. Siempre puedes presentarte ante ti mismo, aunque sea en un pequeño espacio de tu jornada. Para algunos, este acto puede tomar la forma de escribir cada mañana. Para otros, una caminata breve, una rutina de ejercicios, una taza de té sin interrupciones tecnológicas, una conversación con alguien querido sin distracciones. La forma no es lo crucial. Lo importante es el acto deliberado de estar ahí, de elegir el presente, sobre la evasión de afirmarte como protagonista de tu día, en lugar de ser un simple espectador arrastrado por los impulsos o el cansancio. Con el tiempo te darás cuenta de que cada uno de esos pequeños actos de presencia tiene un efecto acumulativo. Tu mente se vuelve más clara, tu voluntad más firme, tus decisiones más coherentes. No porque hayas hecho algo espectacular, sino porque decidiste aparecer, estar, responder con intención. Así es como la constancia se transforma en virtud, no por la intensidad de un solo momento, sino por la regularidad serena de una práctica que se mantiene incluso cuando la inspiración no llega. Marco Aurelio no necesitaba motivación diaria. Lo movía el sentido del deber, la claridad de propósito, el amor a la verdad. Su ejemplo nos enseña que mostrarse cada día no es un acto menor, es una declaración profunda de compromiso con uno mismo. Y en esa constancia humilde y silenciosa se forja poco a poco el temple del alma, porque quien se presenta hoy, aunque solo sea un paso, ya está un paso más cerca de la vida que quiere construir. Recuerda el hábito de comparecer ante tu vida con integridad, incluso en los días grises, es lo que convierte la disciplina en libertad. No dejes que la intensidad te distraiga de la regularidad. El secreto no está en hacer mucho una vez, sino en hacer lo esencial siempre, porque al final no se trata de ser perfecto, sino de estar presente. Y si puedes hacer eso, estar verdaderamente presente en tu día contigo, con lo que importa, ya estás caminando el sendero estoico, con paso firme. Abraza la incomodidad voluntaria. En una sociedad obsesionada con la comodidad, donde cada necesidad puede resolverse con un clic y cada deseo es incentivado a ser satisfecho de inmediato, la idea de buscar deliberadamente la incomodidad parece casi absurda. ¿Por qué alguien en pleno uso de razón elegiría renunciar a placeres disponibles, interrumpir sus rutinas agradables o enfrentarse voluntariamente a la dificultad? Los estoicos, sin embargo, veían en esta práctica un camino directo hacia la libertad interior y la fortaleza del carácter. Marco Aurelio, como buen discípulo de esta filosofía, no solo hablaba de soportar lo incómodo, sino de abrazarlo con propósito. La incomodidad voluntaria no es una forma de castigo, ni una muestra de desprecio hacia el bienestar. Es una forma de entrenamiento, una preparación activa para los golpes inevitables de la vida. Porque si algo sabían los estoicos, es que las circunstancias externas son inciertas, y quien no se ha preparado para perder, para ser contradicho, para fallar, o simplemente para que las cosas no salgan como esperaba, fácilmente se desmorona. En cambio, aquel que ha entrenado su mente en la adversidad elegida, mantiene el equilibrio incluso cuando el mundo se sacude. Marco Aurelio entendía esto con claridad. Sabía que los momentos de dificultad real se sobrellevan mejor cuando uno ha desarrollado la resistencia en momentos simulados. Por eso practicar la renuncia consciente no era una extravagancia, sino un ejercicio de anticipación. Al renunciar voluntariamente a algo que nos resulta cómodo, le recordamos a nuestra mente
que somos más grandes que nuestros impulsos, más libres que nuestras necesidades aprendidas. Y en ese pequeño acto de incomodidad elegida empieza a forjarse una confianza silenciosa, la certeza de que podemos soportar más de lo que creemos. Además, existe un efecto paralelo casi poético que surge de esta práctica: la gratitud. Cuando voluntariamente te privas de algo, por simple que sea, desarrollas un aprecio más profundo por ello. Un día sin comida no te destruye, pero sí te hace valorar el alimento con una nueva conciencia. Caminar en lugar de conducir no solo fortalece tu cuerpo, también te conecta con tu entorno de una manera más vívida. Pasar un día sin mirar el teléfono te recuerda lo valioso que es el silencio y la presencia. El contraste despierta una gratitud que no nace de la abundancia, sino de la conciencia. En este sentido, los estoicos nos invitan a elegir de forma regular algún tipo de incomodidad que nos desafíe. No se trata de vivir en permanente privación, ni de dramatizar el sacrificio. Se trata de recordar que la comodidad constante puede volvernos frágiles, adormecer nuestra mente y debilitar nuestra voluntad. En cambio, cuando de forma voluntaria aceptamos lo incómodo, lo inesperado o lo difícil, estamos ampliando nuestros propios márgenes de resistencia. Estamos haciendo lo que la mayoría evita: fortalecernos desde dentro. Existen muchas maneras de practicar este principio, y todas pueden adaptarse a cada persona, según su estilo de vida. Saltarse una comida, por ejemplo, no es una cuestión de castigo, sino un acto de enfoque. No solo entrenas la paciencia y la templanza, también puedes observar cómo responde tu mente cuando no obtiene lo que desea al instante. Caminar en lugar de conducir, aunque implique más tiempo o esfuerzo, te conecta con el ritmo real de la vida. Te permite observar, respirar, sentir el cuerpo en movimiento. Desconectarse de la tecnología por unas horas o incluso un día puede parecer trivial, pero en la práctica se convierte en una poderosa forma de reconectar contigo mismo. Estos ejercicios no necesitan ser extremos. Lo esencial no es la magnitud del sacrificio, sino la intención con la que se hace. Si el objetivo es construir disciplina, presencia y templanza, entonces incluso la incomodidad más leve puede volverse profundamente transformadora, porque no es el acto externo lo que importa, sino el efecto interno que genera ese pequeño empujón que nos saca del piloto automático y nos recuerda que estamos al mando de nuestra propia mente. Marco Aurelio, pese a sus privilegios como emperador, comprendía el peligro de volverse dependiente de la comodidad. Por eso insistía en la importancia de la moderación y del dominio de uno mismo. Sabía que cuanto más placeres acumulamos sin pausa, más nos volvemos esclavos de ellos, y que una vida gobernada por el placer constante pierde su capacidad de resistencia cuando aparece la dificultad. La incomodidad voluntaria, entonces, no era una renuncia al bienestar, sino una afirmación del poder personal, un acto de libertad en un mundo que constantemente nos quiere distraídos, anestesiados y dependientes. Además, practicar la incomodidad con conciencia también nos acerca a una dimensión más humana y empática. Nos permite comprender, aunque sea brevemente, las realidades que otros enfrentan de forma permanente. Quien ha pasado un día sin comer por elección puede mirar con otros ojos a quien no tiene elección. Quien ha renunciado al confort de su rutina habitual para probar el esfuerzo físico o el silencio interior, desarrolla una sensibilidad distinta ante el sufrimiento ajeno. Y esa conexión no solo nos hace más sabios, también nos hace más compasivos. El valor real de este principio no está en la renuncia por sí misma, sino en lo que revela. Nos muestra dónde están nuestros apegos, qué tan frágiles son nuestras rutinas, cuán dependientes somos de estímulos constantes. Y al descubrir eso tenemos la oportunidad de liberarnos, porque la verdadera libertad, según el estoicismo, no es hacer lo que uno quiere todo el tiempo, sino poder resistir los deseos cuando no sirven a nuestro crecimiento. Por eso, si hoy decides incorporar esta práctica a tu vida, empieza poco a poco. No busques impresionar a nadie ni imponerte desafíos irrealistas.
Escoge una incomodidad pequeña pero significativa. Renuncia a algo durante unas horas. Haz algo más lento, aunque tengas prisa. Enfréntate al silencio cuando el ruido te llama. Y luego observa, no solo cómo reacciona tu cuerpo, sino sobre todo, cómo responde tu mente. En ese espacio de observación aparece la posibilidad de transformación. Abrazar la incomodidad voluntaria no es negar los placeres ni rechazar la alegría. Es elegir de forma consciente no ser dominado por ellos. Es recordar que somos capaces de vivir con menos, de resistir más y de apreciar lo que tenemos con una gratitud más plena. Y en ese acto deliberado de renuncia, descubrimos una de las verdades más profundas del estoicismo, que la fortaleza no se impone, se cultiva, día a día, decisión a decisión, y muchas veces precisamente ahí donde nadie lo ve. Domina la dicotomía del control. Uno de los principios más transformadores y a la vez más desafiantes de la filosofía estoica es la comprensión profunda de la llamada dicotomía del control. En un mundo donde tanto se nos escapa de las manos, los estoicos nos invitan a distinguir con precisión entre lo que depende de nosotros y lo que no. Puede parecer una idea simple e incluso evidente, pero su aplicación real exige una honestidad brutal y una madurez emocional que pocos están dispuestos a ejercer. Marco Aurelio, sabio entre sabios, lo entendía con absoluta claridad. Lo único que realmente está en nuestras manos son nuestras acciones, nuestros juicios y nuestra voluntad. Todo lo demás, el clima, la economía, la opinión de los demás, los resultados de nuestros esfuerzos, pertenece al reino de lo incontrolable. Al adoptar esta forma de ver la vida, algo poderoso comienza a ocurrir. La ansiedad que solíamos sentir ante lo incierto empieza a perder fuerza. Ya no vivimos a merced de cada circunstancia cambiante. En su lugar se instala una calma serena, una estabilidad que nace de saber que aunque no controlamos los eventos, sí podemos controlar nuestra respuesta. Esta es la esencia del dominio interior. No es resignación, no es indiferencia, es libertad en su forma más pura. La práctica de esta dicotomía comienza con una pregunta sencilla pero profundamente reveladora. ¿Está esto bajo mi control? Ante cualquier situación, una discusión, un retraso, una pérdida, una oportunidad que se esfuma, hacernos esa pregunta nos devuelve a nuestro centro. Si la respuesta es no, lo sabio no es luchar contra la realidad sino soltarla, no con pasividad, sino con inteligencia. Porque cada vez que invertimos nuestra energía en lo que no depende de nosotros, la desperdiciamos. Y cada vez que la dirigimos hacia nuestras propias acciones, nuestra actitud y nuestra voluntad, la convertimos en crecimiento. Esta forma de vivir, lejos de ser rígida o estoica en el sentido caricaturesco del término, es profundamente práctica. Nos permite enfocarnos en lo que sí podemos cambiar. Nos devuelve el poder personal y nos libera del peso inútil de cargar con el mundo entero. No podemos controlar la reacción de los demás, pero sí podemos elegir nuestras palabras. No podemos garantizar que un proyecto tenga éxito, pero sí podemos dar lo mejor de nosotros. Y en ese matiz casi imperceptible para algunos, se encuentra una diferencia vital, la que separa la frustración de la paz. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones como un mantra. No dejes que lo que no puedes controlar te robe la calma. Para él, lo que importaba no era el resultado, sino el esfuerzo sincero guiado por la virtud. Porque el valor de una acción no se mide por sus consecuencias, sino por la intención con la que se ejecuta. Esta visión contrasta con la lógica del mundo moderno, donde el éxito está asociado casi exclusivamente a los resultados visibles. Pero el estoicismo nos recuerda que aunque el mundo celebre los logros, la sabiduría honra el carácter. Aplicar este principio en la vida diaria requiere práctica y sobre todo conciencia. No es algo que ocurra de forma automática. Estamos entrenados desde pequeños para medir nuestro valor en función de lo que obtenemos, no de lo que cultivamos. Por eso desarrollar el desapego estratégico de los resultados es un acto de rebeldía interior.
No se trata de no tener metas, sino de no aferrarse a ellas como si nuestra felicidad dependiera exclusivamente de alcanzarlas. Se trata de disfrutar del proceso de poner el corazón en el camino, sabiendo que el destino final nunca está completamente en nuestras manos. Cuando aprendemos a vivir así, ocurre algo maravilloso. Empezamos a sentir satisfacción, no por lo que logramos, sino por cómo vivimos. Porque al final del día, la verdadera medida de nuestra existencia no está en la aprobación ajena, ni en los premios externos, sino en la paz con la que descansamos cada noche, sabiendo que dimos lo mejor, que fuimos fieles a nuestros principios, que respondimos con integridad, incluso cuando los resultados no fueron los esperados. El desapego estoico no es frialdad, es sabiduría emocional. Es la capacidad de decir: hice lo correcto aunque no saliera como esperaba. Es una forma de respeto por uno mismo, una afirmación profunda de dignidad personal. Y paradójicamente, cuando dejamos de obsesionarnos con los resultados, comenzamos a actuar con mayor libertad, con más autenticidad y con menos miedo. Ya no tememos fallar, porque entendemos que el verdadero fracaso no está en no lograr algo, sino en traicionarnos a nosotros mismos en el intento. Marco Aurelio, rodeado de incertidumbres políticas, guerras y responsabilidades titánicas, encontró en este principio una fuente inagotable de serenidad. No necesitaba controlar a todos ni dominar cada situación. Le bastaba con gobernarse a sí mismo. Ese era su imperio más íntimo y al mismo tiempo el más duradero. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, podemos aspirar al mismo tipo de soberanía. Tal vez no podamos evitar las crisis, ni prever todos los giros del destino, pero sí podemos elegir cómo responder a cada momento. Y en esa elección reiterada, una y otra vez, se forja el alma de un verdadero estoico. La práctica, como todo lo valioso, se entrena en lo cotidiano. Puedes comenzar preguntándote cada vez que sientas ansiedad o frustración: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suelta, respira. Redirige tu energía hacia lo que sí puedes hacer. Tal vez sea organizar mejor tu día, pedir perdón, sostener el silencio, perseverar en tu trabajo, cuidar tu salud, o simplemente mantenerte firme en tu dignidad, porque allí, en lo concreto, es donde realmente ocurre la transformación. La dicotomía del control no nos aleja del mundo. Al contrario, nos enseña a participar en él desde un lugar más sabio y menos reactivo. Nos convierte en agentes de nuestra vida en lugar de víctimas de sus circunstancias. Nos recuerda que aunque no todo dependa de nosotros, siempre hay algo que sí: nuestra actitud, nuestro esfuerzo, nuestra integridad. Y cuando nos enfocamos en eso, cuando dejamos de querer que todo esté a nuestro favor y comenzamos a ser favorables a nosotros mismos, descubrimos una paz que no depende del mundo, porque nace desde dentro. Esa es al final la victoria más estoica de todas. No seas víctima. Hay una idea profundamente liberadora que atraviesa el corazón de la filosofía estoica. No eres lo que te ocurre, eres cómo decides responder a ello. Esta afirmación, tan sencilla como poderosa, encierra uno de los mayores actos de dignidad personal que podemos ejercer. Porque si bien no siempre podemos controlar las circunstancias, sí conservamos el poder irrenunciable de decidir qué lugar ocuparemos frente a ellas. El estoico no niega el dolor, no evade la pérdida, ni ignora la injusticia. Pero tampoco se entrega a la pasividad ni al lamento perpetuo. Elige en cambio un camino más difícil y más noble: no ser víctima de su destino, sino arquitecto de su carácter. Marco Aurelio vivió tiempos convulsos, guerras, traiciones, enfermedades, pérdidas familiares. Nada de eso le fue ajeno, y sin embargo, nunca encontrarás en sus meditaciones una queja amarga, ni un gesto de autocompasión. Lo que encontrarás es reflexión, responsabilidad y un constante llamado a actuar con virtud incluso en medio del sufrimiento. Para él, cada adversidad era una prueba del alma, una oportunidad de demostrar que los principios valen más cuando duelen que cuando lucen, porque es fácil ser justo cuando todo va bien.
Lo difícil y verdaderamente valioso es seguir siéndolo cuando la vida se torna adversa. El dolor es inevitable, pero convertirnos en víctimas de ese dolor, quedarnos atrapados en el rol de quien sufre sin esperanza ni dirección, es una elección muchas veces inconsciente, alimentada por una cultura que glorifica la herida, pero no siempre enseña a sanarla. El estoicismo ofrece una alternativa. No niega el sufrimiento, pero lo transforma en materia prima para la virtud. No pide que ignores lo que sientes, sino que lo observes con atención y lo utilices como combustible para fortalecerte desde dentro. La victimización, entendida como ese estado en el que cedemos por completo nuestro poder a lo externo, es una trampa. Nos convence de que no tenemos opción, de que estamos condenados a reaccionar, a sufrir, a esperar que otros nos rescaten, pero los estoicos nos enseñan lo contrario, que siempre hay una elección, y que esa elección, aunque pequeña, tiene el poder de cambiarlo todo. Ante cualquier dificultad puedes preguntarte: ¿voy a usar esto para justificar mi pasividad o para refinar mi carácter? Rechazar el papel de víctima no significa endurecer el corazón ni negar el dolor. Significa más bien cambiar el enfoque. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí?, comienza a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué virtud puedo ejercitar ahora? Esta inversión de perspectiva no elimina el sufrimiento, pero lo dignifica. Lo convierte en algo útil, en algo que puede tener sentido, aunque no sea justo ni deseado. Y cuando el dolor tiene sentido, deja de destruirte. Marco Aurelio veía cada desafío como una elección moral, no moral, en un sentido dogmático, sino profundo. Cada dificultad era una oportunidad para elegir entre lo fácil y lo correcto, entre lo inmediato y lo íntegro. Y esa elección cotidiana era lo que poco a poco esculpía su alma. Tú y yo, aunque vivamos en circunstancias muy distintas, enfrentamos decisiones similares a diario. Tal vez no dirijamos un imperio, pero sí gobernamos nuestro mundo interior, y eso, como él lo comprendía, es lo verdaderamente decisivo. Al adoptar esta actitud, se produce un cambio sutil pero radical. Dejamos de vivir a la deriva y comenzamos a vivir desde el centro. Ya no reaccionamos simplemente, respondemos. Ya no buscamos culpables, buscamos caminos. Ya no entregamos nuestro bienestar a los caprichos del entorno, lo anclamos en nuestra voluntad. Y esa es una forma de poder que ninguna crisis puede arrebatar. Es importante entender que este principio no es una invitación a la insensibilidad. No se trata de fingir fortaleza ni de reprimir lo que duele. Se trata de ser conscientes de que el dolor, aunque legítimo, no debe definirnos. Podemos sentir profundamente sin dejarnos consumir. Podemos llorar sin rendirnos. Y podemos tropezar sin convertirnos en esclavos de nuestras caídas. La diferencia está en la actitud con la que atravesamos esos momentos. Practicar este principio en la vida cotidiana implica desarrollar una especie de vigilancia interior. Cuando te sorprendas culpando al mundo, detente y pregúntate: ¿qué parte de esto depende de mí? ¿Dónde puedo actuar con más responsabilidad, aunque no tenga toda la culpa? Tal vez no elegiste el problema, pero sí puedes elegir tu enfoque. Tal vez no puedes cambiar lo ocurrido, pero sí puedes decidir qué significará para ti a partir de ahora. Y esa decisión, repetida con constancia, va generando una transformación real. El resentimiento se disuelve, la amargura pierde fuerza, la queja cede espacio a la acción, y poco a poco, la vida deja de parecer una carga impuesta para convertirse en un terreno fértil de evolución, porque incluso en los terrenos más áridos, el estoico sabe que puede sembrar virtud. Aceptar este principio implica también dejar de esperar que los demás reparen lo que nos duele. No porque no necesitemos apoyo, sino porque entendemos que la responsabilidad última de nuestra recuperación y de nuestra vida nos pertenece. Y esa comprensión, lejos de hacernos sentir solos, nos devuelve la soberanía. Nos recuerda que somos agentes, no espectadores, que tenemos voz, decisión y fuerza incluso en medio del caos.
Marco Aurelio escribió que la vida de cada uno está determinada por lo que piensa, no por lo que le sucede, sino por cómo interpreta lo que le sucede. Al no hacernos víctimas, al elegir responder con virtud ante el dolor, estamos reclamando ese poder. Estamos diciendo silenciosamente que nada de lo que ocurra afuera tendrá el poder de destruir lo que hemos construido dentro, y al hacerlo inspiramos. Porque vivir con esta actitud no solo nos transforma a nosotros, sino que se convierte en ejemplo. En un mundo donde la queja es común, la calma digna impacta. En un entorno saturado de excusas, el coraje humilde brilla. Por eso, cada vez que eliges no ser víctima, no solo te fortaleces, tú siembras en quienes te rodean la posibilidad de hacer lo mismo. Ese es el legado más profundo del estoicismo. No una vida sin dolor, sino una vida en la que el dolor no impide la virtud. Una vida en la que pase lo que pase, nunca dejamos de elegir. Y al final, es precisamente esa elección lo que nos define. Ignora a los detractores. En un mundo saturado de opiniones, donde cada palabra puede ser juzgada y cada decisión cuestionada, mantenerse firme en la propia dirección se ha vuelto un acto de coraje. Vivimos expuestos, voluntaria o involuntariamente, a una constante corriente de observación externa. Las redes sociales, las dinámicas laborales, incluso los entornos más cercanos parecen exigirnos validación continua. En este escenario, el estoicismo propone una resistencia serena, cultivar un locus de control interno tan sólido que ninguna crítica infundada, ningún juicio externo, tenga el poder de alterar nuestro centro. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más observado de su época, comprendía que lo que verdaderamente define al ser humano no es la opinión que otros tengan sobre él, sino la coherencia entre su pensamiento y su conducta. En sus meditaciones, reafirma una y otra vez que no debemos preocuparnos por la reputación, sino por la integridad. Para el estoico, lo que cuenta no es lo que los demás dicen de ti, sino lo que tú sabes que eres. Y ese conocimiento solo puede nacer del juicio racional y la práctica constante de la virtud. Ignorar a los detractores no significa hacerse el desentendido, ni adoptar una actitud de superioridad. Significa practicar una indiferencia activa, una elección consciente de no permitir que la crítica destructiva penetre en nuestro espacio mental. Es decir, no se trata de cerrar los oídos, sino de abrir la mente lo suficiente como para discernir qué merece nuestra atención y qué debe ser descartado como ruido. Esta forma de indiferencia no es fría, sino protectora. No es arrogante, sino sabia, porque no toda crítica es dañina. Algunas observaciones, aunque incómodas, pueden ayudarnos a crecer. La clave está en saber evaluarlas con racionalidad, sin que el ego se interponga ni la emoción se desborde. El estoico aprende a filtrar cada comentario que recibe. Viene de alguien que me conoce realmente. Está bien intencionado. Me confronta con algo que necesito revisar. Si la respuesta es afirmativa, se escucha con humildad. Pero si la crítica es gratuita, motivada por la envidia, la ignorancia o el deseo de provocar, se deja pasar con elegancia sin necesidad de responder ni justificar. Este ejercicio de discernimiento requiere entrenamiento. Nuestra tendencia natural es reaccionar, defendernos, explicar. Queremos ser comprendidos, aprobados, validados, pero esta necesidad, si no se revisa, nos convierte en prisioneros de la mirada ajena. Nos hace vulnerables a cada palabra dicha, con ligereza o con malicia. Por eso el estoico cultiva una práctica distinta: proteger su espacio mental como un santuario, porque allí reside su paz, su claridad, su capacidad de actuar desde la razón y no desde la herida. Mantener ese espacio limpio implica muchas veces aprender a dejar ir la necesidad de convencer a todos, dejar ir el impulso de corregir cada crítica injusta, dejar ir incluso la idea de que debemos gustar a todos. Marco Aurelio escribió: «Será lo que la naturaleza quiera que sea, yo haré lo que la mía me dicta». Es decir, cada quien actúa según su naturaleza,
pero nosotros somos responsables de actuar según la nuestra. Y si nuestra naturaleza está guiada por la virtud, por la rectitud y por el discernimiento, entonces no hay palabra externa que pueda desviarnos de nuestro camino. Esta actitud genera una fortaleza silenciosa. Ya no reaccionamos con enojo ante los ataques verbales, ni con angustia ante la desaprobación. En lugar de eso respondemos, si es necesario, con mesura, o simplemente seguimos adelante, porque el valor de nuestra vida no se mide por cuántas personas nos aprueban, sino por cuán fieles hemos sido a nuestros principios más profundos. Y esa fidelidad, como bien entendía Marco Aurelio, es la que sostiene nuestra verdadera dignidad. Además, ignorar a los detractores no significa despreciarlos, sino comprender que todos hablan desde su nivel de conciencia. A veces, la crítica destructiva no es más que una expresión del dolor ajeno, de la frustración que no han sabido canalizar de otra forma. Cuando lo vemos desde esta óptica, ya no sentimos necesidad de reaccionar con ira o resentimiento. Nos volvemos más compasivos, pero sin perder la firmeza. Y esa combinación, compasión sin debilidad, firmeza sin agresión, es una de las más bellas expresiones del alma estoica. En la práctica cotidiana, este principio puede ejercitarse con actos simples. Cuando leas un comentario ofensivo, detente antes de responder. Pregúntate, ¿vale la pena? ¿Cambiará algo si contesto? ¿Estoy actuando desde el ego o desde la sabiduría? Cuando escuches una crítica, respira hondo y evalúa su contenido antes de absorberla. Recuerda que cada vez que eliges no reaccionar, estás fortaleciendo tu autodominio. Estás diciendo en silencio que tu paz interior no está en venta. Proteger el espacio mental también implica rodearte de estímulos que nutran, no que agoten. Escoge con cuidado lo que consumes, lo que escuchas, incluso con quién compartes tus pensamientos más íntimos. La fortaleza estoica no se construye desde la exposición indiscriminada, sino desde una claridad serena sobre qué suma y qué resta en tu camino de crecimiento. Este principio, bien entendido, no te aleja del mundo, sino que te permite habitarlo desde un lugar más alto. Te da la posibilidad de actuar con convicción, sin buscar constantemente la aprobación. Te permite avanzar sin mirar hacia los lados para ver quién aplaude o quién critica. Te ofrece el regalo de la autonomía emocional, esa que no grita ni se impone, pero transforma silenciosamente todo lo que toca. Marco Aurelio, en medio del bullicio del poder y las voces de la corte, eligió escuchar la suya. La cultivó con disciplina, la afinó con virtud, la defendió con entereza. Hoy, siglos después, su legado nos recuerda que el juicio más importante no es el que otros hacen de nosotros, sino el que hacemos de nosotros mismos. Y que proteger nuestra mente es, en definitiva, proteger la calidad de nuestra vida. Ignorar a los detractores no es indiferencia insensible, es inteligencia emocional. Es poner un límite sano entre lo que nos pertenece y lo que no. Es mirar con calma, discernir con lucidez y seguir el camino que hemos elegido, no el que otros pretenden imponernos. Porque cuando dejas de gastar energía en quienes te desprecian, comienzas a invertirla en aquello que realmente merece tu atención, tu propósito, tu paz, tu verdad. Emula a los sabios. En el camino del crecimiento personal no hay virtud que florezca de manera aislada. Somos inevitablemente el reflejo de lo que contemplamos, de las ideas que cultivamos y también de las personas a las que elegimos observar con atención. Por eso, uno de los principios más sutiles y poderosos del estoicismo es este: buscar modelos de virtud, no para copiarlos como moldes rígidos, sino para dejarnos inspirar por ellos desde lo más profundo. Marco Aurelio, pese a ocupar el lugar más alto del Imperio Romano, nunca dejó de mirar hacia otros con admiración humilde. En sus meditaciones, menciona con gratitud a las personas que le sirvieron como ejemplo: su madre, su maestro, Rústico, su hermano, figuras que representaban para él no perfección, sino compromiso con los valores que él mismo aspiraba a encarnar. Emular a los sabios no es un acto de idolatría,
ni una negación de la individualidad. Muy por el contrario, es una forma de reconocimiento consciente de que hay en otros actitudes, maneras de vivir, formas de reaccionar y decidir que nos revelan posibilidades más elevadas de ser. En lugar de perdernos en comparaciones estériles, el estoico escoge aprender, observa con ojos atentos y mente receptiva. No pregunta, ¿por qué no soy como ellos?, sino, ¿qué puedo aprender de su manera de ser? La diferencia es sutil pero decisiva. Una nace del ego herido, la otra de la sabiduría en movimiento. El verdadero valor de este principio está en comprender que no imitamos personas, sino que internalizamos principios. El sabio no es valioso porque todo lo que hace deba repetirse, sino porque su vida encarna una coherencia que nos orienta. Es como un faro. No seguimos cada paso que dio, pero sí su dirección, su luz, su integridad. Así la emulación se convierte en una herramienta práctica de transformación. No tratamos de calzar los zapatos ajenos, sino de fortalecer los nuestros inspirados por la manera en que otros han caminado sus propios senderos. Estos modelos de virtud pueden estar en todas partes. Algunos los encontramos en la historia: Sócrates, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio mismo. Otros están en nuestra vida cotidiana. Un padre que supo mantener la calma en tiempos difíciles. Una maestra que enseñó con paciencia a un amigo que no se doblegó ante la injusticia. Incluso podemos encontrar figuras inspiradoras en la literatura, el arte o el pensamiento moderno. Lo importante no es su fama ni su grandeza externa, sino la autenticidad con la que encarnan virtudes esenciales: templanza, justicia, coraje, sabiduría. Para que esta emulación sea efectiva, el estoicismo propone una práctica de observación activa. No basta con admirar o idealizar, se trata de mirar con atención, de analizar con calma, de hacernos preguntas que abran el espacio interior al crecimiento. ¿Qué actitud tuvo esta persona frente al conflicto? ¿Cómo gestionó la crítica o la pérdida? ¿Qué valores parecen guiar sus decisiones? ¿Qué podría adoptar yo de forma realista en mi propia vida? Estas preguntas son como puertas. Nos invitan no solo a mirar hacia afuera, sino también hacia adentro, porque al buscar modelos, estamos en realidad buscando partes dormidas de nosotros mismos que aún esperan ser despertadas. Es importante recordar que el propósito no es alcanzar la perfección, ni convertirnos en réplicas de otros. Cada persona tiene un camino único con contextos, desafíos y talentos distintos. Lo que buscamos al emular a los sabios es enriquecer nuestro criterio, ampliar nuestras posibilidades, elevar nuestros estándares. Es preguntarnos no solo quién quiero ser, sino también quién me está ayudando sin saberlo a convertirme en esa versión de mí mismo. En tiempos donde la cultura de masas nos bombardea con modelos de éxito superficial, de apariencia sin sustancia, esta práctica se vuelve aún más esencial. Necesitamos conscientemente rodearnos física, intelectual y emocionalmente de referencias que nos eleven, personas que nos hagan pensar más allá del instante, que nos incomoden con su integridad, que nos muestren que se puede vivir de otro modo, no sin dificultad, pero con sentido. La belleza de este principio es que no impone un modelo único. No todos admiraremos a las mismas figuras, ni deberíamos hacerlo. Cada quien resonará con distintas formas de virtud, según sus propias necesidades y aspiraciones. Lo que importa es que esa admiración no se quede en una emoción momentánea, sino que se traduzca en acción, que inspire decisiones, que modele hábitos, que nos ayude paso a paso a acercarnos al tipo de persona que deseamos ser. Marco Aurelio lo hacía constantemente, no por inseguridad sino por humildad. Sabía que incluso el más sabio tiene siempre algo que aprender, y que mirar hacia otros con respeto, con discernimiento, con disposición a incorporar lo valioso, es una muestra de fortaleza, no de debilidad. Su vida fue una sinfonía de virtudes tejidas desde el ejemplo, desde la escucha, desde la voluntad de superarse a través de lo que aprendía de los demás. Tú puedes hacer lo mismo. Hoy mismo, piensa en alguien que admires profundamente, no por su fama,
ni por sus resultados, sino por su forma de estar en el mundo. Reflexiona sobre qué actitud, qué manera de pensar, qué valor de esa persona podrías empezar a practicar. Tal vez sea su serenidad ante la adversidad, tal vez su capacidad de perdonar o su disciplina para cumplir lo que promete. Sea lo que sea, hazlo tuyo. No lo copies, encárnalo, no lo imites, transfórmalo en acción interior. Este principio, aunque parezca sutil, es una herramienta práctica de sabiduría aplicada, porque cuando aprendemos a observar con intención, a admirar sin envidia y a incorporar sin perder nuestra autenticidad, estamos participando activamente en nuestro propio proceso de evolución. Y en ese proceso, poco a poco, vamos dejando de ser solo estudiantes de la virtud para convertirnos en ejemplos de ella. Emular a los sabios no es una meta, sino un camino constante, un diálogo entre quienes nos precedieron y quienes queremos ser, un puente entre la inspiración externa y la transformación interna, y es al final una forma silenciosa de decirle al mundo: elijo crecer, elijo aprender, elijo caminar con los que, aunque no estén a mi lado, me han mostrado cómo vivir con mayor profundidad, templanza y verdad. Revisión diaria introspectiva. En un mundo donde todo se mide por la velocidad y el ruido, detenerse cada noche a mirar hacia adentro puede parecer un acto insignificante, incluso innecesario. Sin embargo, para los estoicos, esta práctica es uno de los pilares más sólidos del crecimiento personal. Marco Aurelio, con la pluma en la mano y la serenidad en el pensamiento, escribía, no para entretener, sino para examinar su día. Para él, la revisión diaria introspectiva no era un hábito anecdótico, sino una herramienta de transformación continua, un bucle de retroalimentación personal que permitía afinar la brújula interior y asegurarse de que el rumbo no se desviaba de los principios que valoraba. Esta práctica no requiere un escenario especial, ni una gran cantidad de tiempo. Solo necesita silencio, honestidad y disposición. El silencio para apagar el mundo exterior, la honestidad para no disfrazar los errores, y la disposición para mirar el día no como una cadena de eventos aislados, sino como una narrativa que puede ser comprendida, corregida y, si es necesario, reescrita al día siguiente, con mayor conciencia. El estoico se convierte cada noche en su propio testigo, su propio juez y también su propio mentor. Las preguntas clave que guían este ritual no están pensadas para juzgarse con dureza, sino para iluminar con claridad. Actué con virtud hoy, es decir, mis decisiones estuvieron alineadas con la templanza, la justicia, el coraje o la sabiduría, y si no fue así, ¿dónde fallé? ¿Qué puedo aprender de ello? Estas preguntas no buscan alimentar la culpa, sino despertar la conciencia. Porque solo quien se atreve a mirar sus sombras sin evasión puede crecer de verdad. A diferencia de la autocrítica corrosiva que muchas veces nos paraliza, el estoicismo propone un tipo de evaluación serena, una especie de conversación nocturna con uno mismo, donde no hay castigos ni premios, sino observación y aprendizaje. Esta mirada diaria es la que mantiene vivo el compromiso con el automejoramiento constante, porque si el día ha estado cargado de errores, esta revisión permite rescatarlos del olvido, y si ha estado lleno de aciertos, permite reconocerlos con gratitud y sin vanidad. Marco Aurelio lo entendía profundamente. Su grandeza no estaba en su título de emperador, sino en su capacidad de reflexionar sobre sí mismo, con una humildad admirable. Sus escritos no son triunfos glorificados, sino confesiones íntimas de lucha interna, de intentos fallidos de vivir según la virtud, de ajustes constantes en su manera de pensar y actuar. Esa es la grandeza del sabio, no la perfección, sino la disposición perpetua al refinamiento del alma. Adoptar esta práctica es, en cierto modo, declararse aprendiz permanente. Significa entender que no hay día sin lección ni experiencia sin valor, si se la observa con los ojos adecuados, incluso en las jornadas más grises, más erráticas, más mediocres. Hay algo que se puede rescatar,
A veces es una palabra dicha con prisa, otras, una emoción no controlada, un juicio precipitado, una oportunidad desaprovechada. Lo importante no es lo que pasó, sino lo que decides hacer con eso ahora. Y esa decisión, la de revisar y aprender, es lo que mantiene viva la llama de la mejora continua. No se trata de obsesionarse con cada detalle, ni de convertir la noche en un tribunal. Es más bien un espacio de recogimiento de conciencia, de reencuentro contigo mismo. Porque durante el día puedes haber actuado por inercia, por prisa, por distracción, pero en la noche, cuando todo se silencia, puedes recuperar el mando. Volver al centro. Alinear nuevamente tu vida con aquello que consideras valioso. Además, esta práctica tiene un efecto colateral extraordinario. Cultiva la presencia. Saber que al final del día vas a revisar tus actos te obliga sin que lo notes a vivir con mayor atención, a pensar antes de hablar, a actuar con más intención, a no dejarte llevar tan fácilmente por impulsos momentáneos. La revisión nocturna se convierte así en una guía sutil durante el día, una voz interna que susurra: esto que haces ahora, podrás recordarlo con serenidad esta noche. Algunas personas encuentran útil escribir sus reflexiones en un cuaderno, otras prefieren simplemente pensarlas en silencio antes de dormir. No hay un formato único. Lo esencial es la sinceridad, que te permitas reconocer tus luces y tus sombras sin dramatismo, que puedas decir: hoy he sido más paciente, o he juzgado con dureza, o me ha faltado valor, y que sobre todo puedas acompañar cada reconocimiento con una pregunta amorosa: ¿qué puedo hacer mejor mañana? Este ejercicio repetido con constancia va cultivando una mente más lúcida, un corazón más templado y una voluntad más firme. Te ayuda a construir no solo una vida más coherente, sino también más consciente. Porque cada revisión diaria es una oportunidad para corregir el rumbo antes de que el desvío sea irreversible. Y esa corrección, por pequeña que parezca, es el acto más radical de responsabilidad que puedes ejercer. Marco Aurelio escribía para no olvidarse de sí mismo, para no dejar que la rutina del poder lo alejara de sus valores. Nosotros que no gobernamos imperios, pero sí nuestras decisiones, también podemos usar la noche como ese instante íntimo de regreso. Porque no importa lo que hiciste hoy, si estás dispuesto a observarlo con verdad, mañana puedes hacerlo mejor. Y si mañana fallas, la revisión volverá a abrir la puerta de la conciencia. Así se construye una vida estoica, no desde los grandes discursos, sino desde los pequeños actos repetidos, desde la mirada atenta, desde la voluntad de aprender, desde la disposición de cerrar cada día con la certeza de que, aunque no fue perfecto, estuvo habitado con intención. Y esa intención, cuando se cultiva con constancia, transforma no solo tus noches, sino tu existencia entera. Al llegar al final de este recorrido, no solo cerramos un capítulo más en nuestro camino hacia el crecimiento personal, sino que también abrimos un espacio de reflexión profunda. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti vive una inquietud noble, la de vivir con más intención, con más virtud y con una calma que no dependa del mundo exterior, sino que brote desde lo más íntimo de tu ser. Esa inquietud no es común, y por eso quiero agradecerte sinceramente. Gracias por tu tiempo, por tu atención y sobre todo por tu disposición a mirar hacia adentro. Hemos explorado los principios estoicos no como ideas abstractas ni como reliquias filosóficas, sino como herramientas vivas, prácticas y necesarias en este mundo moderno que tantas veces nos arrastra sin dirección. Desde encontrar tu propósito hasta revisar tu día con honestidad. Cada noche, cada uno de estos principios es una semilla, pero recuerda, por sí solas, las semillas no crecen, necesitan tierra fértil, cuidado constante y sobre todo acción, y esa acción está en tus manos. No esperes a tener todas las respuestas, no postergues el cambio hasta el momento perfecto. El momento es ahora. El paso es pequeño pero firme. Aplica un principio hoy, mañana vuelve a hacerlo, y verás cómo con el tiempo la vida comienza a responder con más claridad,
más orden y más significado. Si este contenido ha resonado contigo, te invito a que no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que esté buscando dirección, fortaleza o serenidad. Deja tu comentario y cuéntame cuál de estos principios piensas aplicar primero en tu vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando juntos esta senda estoica hacia una vida más plena. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca no perfección sino conciencia, porque al final del día vivir con intención, aunque sea un poco más que ayer, ya es un triunfo del alma. Hasta la próxima.